Como primera medida, pues debo contarles que la compañía Be Well Med le dio una financiación no condicionada a la Clínica Las Américas para desarrollar la investigación que hemos llevado a cabo hasta el momento, y también de manera de declaraciones de los potenciales conflictos de interés. La compañía Spectrum Cannabis ha participado en la financiación de algunos eventos académicos y algunos viajes que yo he realizado. Bueno, quería preguntarles, antes de que empecemos, para tener una línea base de conocimiento, ¿para quiénes es la primera vez que atienden a un evento académico sobre cannabis medicinal que están en este momento? Bueno, bastantes. Bueno, entonces mucha de la información que voy a presentar hoy va a ser relativamente, en este momento va a ser relativamente básica. Simplemente quería que todos tuviéramos unos conceptos claros desde el principio, porque vamos a mencionar muchas cosas durante el día y es importante tener muchos de esos conceptos bien solidificados y bien claros antes de que empecemos. Bueno, pues el día de hoy nos corresponde hablar de una planta que históricamente ha tenido muchos usos por muchos años. No les voy a aburrir mucho con la historia del cannabis medicinal como tal, pero sí es importante mencionar que la planta de cannabis es una planta que produce flores. Las flores son una parte importante de la planta, como ya lo vamos a ver. Conocemos tres variedades que históricamente se han reconocido de cannabis medicinal: son el cannabis sativa, el cannabis indica y el cannabis ruderalis. Se considera que la planta de cannabis fue originaria de Asia y de algunas partes del sur de Asia Superior. Esta es, como si alguno no lo conocía, es una planta de cannabis. Esta es una planta que está creciendo afuera y es una planta que está creciendo en un ambiente controlado, en una greenhouse o en un invernadero, en unas condiciones específicas. Bueno, como conceptos básicos tenemos que son los cannabinoides los que vamos a considerar los componentes activos de la planta, los que podrían tener un potencial medicinal. Son unos compuestos químicos activos que actúan en los receptores endocannabinoides. Los cannabinoides tienen varias clasificaciones, como vamos a ver a continuación. Los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que encontramos en las plantas. Fito proviene de planta y son todas estas diferentes estructuras moleculares. Tenemos las que más conocemos, con el delta 9-THC, el CBD, el cannabidiol. Hay otras, más o menos se considera que alrededor de 60 cannabinoides más posee la planta del cannabis, que son cannabichrome, el cannabigerol, el tetrahidrocannabivirina y otros tipos de compuestos que no han sido tan estudiados necesariamente, pero que se considera también que tienen algún tipo de propiedades medicinales. Entonces, ahora empezamos a hablar de los cannabinoides sintéticos. Y en los cannabinoides sintéticos hay que hacer una diferenciación muy importante entre los cannabinoides que son de uso farmacológico, que son los que se han producido en un laboratorio, son la nabilona y el dronabinol, que son simplemente análogos sintéticos del THC o THC sintético. Esta es la estructura molecular y es muy parecida a la estructura molecular que tiene el THC, pero se ha reconocido que en las calles como droga de abuso también está empezando a circular esta droga que se llama K2 o Spice en los Estados Unidos sobre todo. Se ha asociado con bastantes efectos cardiovasculares muy intensos. No se asemeja de ninguna manera a los cannabinoides que encontramos en la planta del cannabis medicinal. Se considera muy peligrosa, pero sin embargo en la cultura general de la gente siempre hay una disyuntiva o una confusión con respecto a los cannabinoides sintéticos. Por eso es importante mencionar que estos también existen. En Colombia no es muy común verlos. La policía ya ha encontrado algunas muestras de K2 en las calles colombianas, pero no es una droga que esté circulando ampliamente todavía. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que la planta no solamente produce cannabinoides, sino que también produce otros compuestos que se llaman los terpenos. Los terpenos son los compuestos orgánicos que son producidos por una variedad de plantas. Y vamos a ver, por ejemplo, que el terpeno mirceno, que es un terpeno muy importante encontrado en la planta de cannabis medicinal, también está en el mango, por ejemplo. El limoneno está en los cítricos, el linalool está en la lavanda, el alfa-pineno está en los pinos.
y estos de abajo se llaman los sesquiterpenos, que tienen una estructura molecular un poco más compleja. Está el beta-cariofileno, que es una molécula muy interesante que podría tener también propiedades antiinflamatorias, y el alfa-dumuleno, que también está presente en la planta de la que deriva la cerveza. Entonces, se considera que estos también podrían, de cierta manera, modificar la respuesta clínica que una persona pueda tener, o los efectos que el uso de los cannabinoides pueda tener en la persona. Esto es conocido como el entourage effect, que lo veremos más tarde, pero esto es una hipótesis hasta el momento. Lo que vale la pena rescatar aquí es que son estos terpenos los que le dan el olor característico cuando ustedes van por la calle y huelen que alguien está fumando un cigarro de cannabis. Lo que huele realmente son los terpenos y no el THC o el CBD que está presente en la planta. Bueno, una pregunta para los que no sabemos nada de cannabis: ¿de dónde se extraen los componentes activos del cannabis en esta figura? ¿De la A, o sea, de la hoja, o B, de la flor? ¿Quién dice A? Bueno, me sorprende. ¿B? ¿Quién dice B? ¿De dónde se traen? Perfecto. Yo hasta muy poco lo sabía, la verdad. Hasta que yo me fui para Canadá, pues hasta que yo crecí en Armenia, en Quindío, que es una zona que pues tradicionalmente se considera que el uso de la marihuana es bien común y bien consistente. Yo no tenía ni idea de dónde se sacaban los compuestos activos, pero bueno, me alegra que ustedes sí lo sepan. Bueno, entonces la flor de cannabis es realmente donde se sacan los componentes activos. Viene de diferentes, dependiendo de la genética, como se conoce en el folclore de las personas que cultivan cannabis, da diferentes coloraciones. Las flores son cultivadas después de un proceso que ha tenido la planta y produce unas resinas. Las resinas son estos cristalitos que se le ven aquí al final, que son conocidos como tricomas, y eso realmente es lo que va a tener la planta donde va a contener los cannabinoides que a nosotros nos interesan. Después de un proceso, la planta, las flores de cannabis se cosechan, se secan y a unos determinados días después se procesan para poder extraer la mayor cantidad de los cannabinoides que existen. Bueno, entonces mencionamos los cannabinoides, mencionamos los terpenos como compuestos que pueden modificar la acción clínica de los cannabinoides. Desde hace varios años, el doctor Ethan Russo, que es un investigador bastante prominente en el área de cannabis medicinal, empezó a utilizar un término conocido como el efecto entourage o el efecto séquito, en el que él dice que la presencia de estos compuestos modifican lo que pueda sentir o que pueda percibir una persona al usar un tipo de cannabis. Este es un efecto que ustedes van a oír seguramente durante el día y que también van a encontrar en los papers científicos a los que se refiere. En realidad es una hipótesis hasta el momento. No tenemos prueba clínica de que la presencia de terpeno, limoneno o merceno o de los 160 terpenoides que se considera que tiene la planta del cannabis pueda modificarlo de cierta manera, pero es una avenida terapéutica interesante y es algo que se mide activamente cuando tenemos los resultados de los laboratorios, cuando se examinan los componentes de un producto de cannabis como tal. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la planta no produce los cannabinoides activados como tal. La planta produce los ácidos de los cannabinoides, los más conocidos, pues por los cannabinoides más conocidos, el THCA, el ácido THC y el ácido de CBD, de cannabidiol, y de los otros componentes también. Estas son formas no psicoactivas que están presentes en la planta cruda como tal. Estos componentes tienen que pasar por un proceso de decarboxilación. Quiere decir que pierden unos carbonos para considerarse activos, y eso se consigue mediante el calentamiento de la flor de cannabis como tal, de alguna manera, de algún tipo de proceso. Entonces, como ven acá en este resultado de este laboratorio, tenemos que reporta el contenido. Lo que se reporta en realidad es el contenido de THCA cuando uno manda una muestra de cannabis medicinal al laboratorio para ser examinada, porque eso es lo que está en la planta, y también reporta un poquito el THC. Entonces, para que tengamos en cuenta que cuando una persona nos está diciendo que está consumiendo jugos de cannabis crudos como tal, no están teniendo un efecto terapéutico tan grande como podrían tener al usar la planta o los compuestos decarboxilados. Entonces, este proceso de carboxilación, donde se retiran algunos carbonos,
Y otra cosa importante de considerar es que el 11-hidroxi-THC es uno de los metabolitos importantes que vamos a encontrar circulando en el torrente sanguíneo después de que el cannabis o del THC pase por el hígado, y este va a tener se considera que tiene una acción terapéutica mucho más importante. Bueno, como les dije, a mí no me interesa mucho explicar la historia del cannabis, porque todos los que hemos ido a eventos de cannabis siempre nos dan martillo con esta historia de 5.000 años, que empezó en China y que está documentado los efectos terapéuticos. Lo que yo quiero rescatar acá es que sí, efectivamente empezó en Asia. Se ha documentado que tenía efectos para usos medicinales desde hace muchísimos años, y poco a poco esto fue migrando hacia Occidente. Alrededor del año 1800 saltó de Inglaterra, donde se había traído de India y de la China, y vino a los Estados Unidos. En los Estados Unidos estuvo aceptado como una manera terapéutica a principios del siglo anterior, pero por razones del gobierno decidieron que el cannabis no era una sustancia o una planta que debía ser utilizada muy comúnmente. Los gobernantes estadounidenses vieron que esta planta era usada por chinos, por afroamericanos, por hispanos, entonces de una manera un poco racista decidieron terminar con el acceso al cannabis y lo sacaron de la farmacopea de Estados Unidos, y pues desde ese momento perdió mucho su valor terapéutico o el interés que tenía la industria por seguir explorando el cannabis desde el punto de vista terapéutico. Sin embargo, en los años 60 o en los años 70, cuando empezamos a ver los primeros casos de VIH, por ejemplo, esta comunidad de pacientes en California empezaron a usar el cannabis de manera importante. Consistente con lo que la evidencia nos muestra el día de hoy, empezaron a usarlo con motivos de calmar sus dolores que producía el uso de los antirretrovirales, para aumentar el apetito, para calmar un poco la ansiedad, y son estos movimientos de pacientes lo que realmente nos ha puesto en un momento a los sistemas de salud en tratar de aprender qué es lo que está sucediendo cuando los pacientes ya han empezado hace mucho rato a usar el cannabis por ellos mismos y conocen mucho más del cannabis que muchos de nosotros actualmente. Lo que sí yo quería resaltar con la parte de la historia que me corresponde es un poco cuáles han sido los descubrimientos modernos con respecto a la ciencia cannabinoide que nos han llevado a lo que entendemos y lo que sabemos el día de hoy. Interesantemente, para aquellos que siguen la cultura canábica, en una conferencia hace un par de años se mencionó, en Canadá se mencionó que Raphael Mechoulam, que es uno de los pioneros del cannabis medicinal, del cannabis como tal a nivel mundial, publicó un artículo en 420, que es una fecha interesante desde el punto de vista del cannabis recreativo, en 1964, donde publicó el descubrimiento de la molécula del THC. Esto entonces desencadenó todo el descubrimiento y toda la investigación que tenemos hasta este momento, y lo que conocemos del sistema endocannabinoide, de muchos de los otros usos, fueron impulsados por este gran descubrimiento en este momento. O sea que esto no fue hace mucho tiempo en realidad. Los años 70 y los años 80 se consideró que el THC podría tener una acción de hormona esteroidea, porque tenía un efecto muy amplio a nivel del organismo, como vamos a ver más adelante. El efecto del THC de verdad que es sistémico, actúa a muchos niveles, pero esta teoría fue descartada de cierta manera cuando en los años 80 empezamos a estudiar desde el punto de vista de la neurofisiología cómo la administración del THC cambiaba la fluidez de la membrana de las células. Entonces pensaron, bueno, ¿será que entonces el THC se acumula en la membrana celular y por eso así está ejerciendo su efecto? Fue una hipótesis interesante hasta ese momento, y después empezaron a estudiar cuáles fueron las respuestas a las señales intracelulares. Entonces se dieron cuenta que la administración de THC ocurría en unos procesos intracelulares que parecían que semejaban a los procesos de los receptores que existen. Entonces ahí se empezaron a preguntar entonces cómo si el THC actuaba mediante receptores en la membrana celular. Y esto llevó a que el receptor cannabinoide tipo 1 fuera descubierto en los años de 1990. Entonces tengamos en cuenta que son 1990, estamos en 2019, apenas 29 años del descubrimiento del primer receptor cannabinoide
Entonces es relativamente reciente. Esos son los dos papers importantes, el paper del Dr. McCullough y el paper donde se documentó el descubrimiento del receptor cannabinoide 1. Nuevamente, el Dr. McCullough entra aquí en el escenario para descubrir la anandamida, que es esta molécula. La anandamida es considerada como uno de los cannabinoides endógenos que tenemos, los endocannabinoides. El descubrimiento de la anandamida fue bastante simpático porque en el laboratorio del Dr. McCullough pensaban que la molécula que podría unirse a estos receptores que ya se habían descubierto era carácter lipofílico, y pues para eso entonces empezaron a estudiar cerebros de animales y dejaron un cerebro de un animal en una mesa por un fin de semana, y cuando llegaron el lunes nuevamente se dieron cuenta que el cerebro de este animal estaba expresando un tipo de sustancias que no habían reconocido antes. Así fue como encontraron la anandamida. Más adelante vamos a ver que los endocannabinoides sirven para proteger de la neurotoxicidad. La toxicidad que en ese cerebro que fue dejado en una mesa por el glutamato estaba tratando de ser disminuida de cierta manera por la anandamida, y así fue como descubrieron la anandamida. La anandamida, sin embargo, es un endocannabinoide que no se considera tan importante como el segundo que ya vamos a ver ahora. En 1993 apenas se descubrió el receptor cannabinoide periférico CB2. Este se identificó principalmente en las células inmunes, sobre todo en el vaso, cuando fue descubierto, y también en la microglía a nivel del sistema nervioso central, pero se dieron cuenta que este era un receptor inducible, que no está presente todo el tiempo en estas células. Y en 1995 apenas descubrimos, en 1995 apenas descubrimos el cannabinoide 2-aretinoidglicerol, el 2-AG. Este tiene una afinidad mucho mayor que los dos receptores cannabinoides que conocemos hoy en día, el CB1 y el CB2, una molécula pues relativamente parecida a la anandamida. Bueno, en este momento los doctores Pomieli y de Marcel, que son muy prominentes también en el descubrimiento de todo lo que tiene que ver con los endocannabinoides, se dieron cuenta que al contrario de lo que sucedía con el mecanismo de traducción neuronal convencional, los endocannabinoides eran producidos por el cuerpo de la célula que estaba recibiendo el impulso nervioso. Entonces ahí empezaron a ver que las cosas que en lo que respecta al sistema endocannabinoide no eran tan comunes como se ha pensado para otros neurotransmisores. Entonces también alrededor de los 1994 se empezó a entender que los cannabinoides endógenos también reaccionaban, tenían un mecanismo dependiente del influjo de calcio hacia la célula, y que los receptores CB1 estaban expresados en la terminal axonal. Entonces ahí fue donde se empezó a estudiar la idea de la señalización retrógrada, cosa que solamente entendimos hasta 2001. Entonces desde ese momento fue que nosotros, fue de verdad un paradigma diferente para la neurofisiología desde ese momento, porque ningún otro sistema ha funcionado de esta manera que nosotros entendamos hasta el momento. Siempre ha sido una transducción de la señal neuronal de arriba hacia abajo. Este es un sistema retrógrado que se considera actualmente que actúa como un cortocircuito. Entonces cuando la célula que está recibiendo el influjo de neurotransmisores del axón, que le está comunicando, que así sea GABA o así sea glutamato o los otros neurotransmisores, esta célula misma puede decir: ya tuve suficiente, ya estoy demasiado estimulado, empieza a producir los endocannabinoides de manera retrógrada para que la célula que le está enviando los neurotransmisores diga ya no más. Entonces ahí ocurren los procesos intracelulares para que la liberación de neurotransmisores pare. Y apenas hasta el 2016 fue que encontramos, o que se encontró, cuál fue la estructura cristalina de los endocannabinoides. Bueno, entonces tenemos un nuevo sistema que realmente no conocemos mucho, no lo conocemos todo al respecto, que está compuesto por unos receptores, el receptor CB1, que está principalmente presente en el sistema nervioso central, y el receptor CB2, que está presente de manera importante en las células inmunes alrededor del cuerpo. Tenemos unos ligandos que se unen a esos receptores, que son la anandamida y el 2-aretinoidglicerol, y tenemos unas enzimas que los degradan. La enzima FA, que es una fatty acid amino
hydrolase y la enzima MAC lipase va a degradar principalmente la anandamida y el MAC lipase va a degradar principalmente el arequinoidglicerol o el 2-AG. Bueno, entonces esta diapositiva simplemente para mostrarles que el sistema endocannabinoide tiene una amplia aplicación en muchísimos sistemas fisiológicos en el cuerpo. Tienen como función controlar sobre todo procesos neurofisiológicos, pero también tienen una función en el hígado, en el sistema reproductivo, en el sistema gastrointestinal, también en el sistema cardiovascular, cosa que vamos a estudiar más adelante cuando veamos los efectos cardiovasculares que puede tener el uso de cannabis. Y principalmente pues en el cerebro, en el sistema nervioso central, vemos que está en varias regiones también, en regiones tan importantes como el sistema cortical. Está relacionado con la formación de memoria también y con la percepción del dolor, como la sentimos en el sistema caudado, en el putamen, en todos estos sistemas, en la amígdala también es muy importante en lo que tiene que ver con el control del estrés, por ejemplo, y también la formación de memorias, entonces por eso es que vemos que el abuso de cannabis, por ejemplo, puede tener un impacto en cómo la persona puede elaborar y mantener su función cognitiva también. Pero lo que es importante resaltar también es que no está de manera importante presente en el bulbo raquídeo, donde encontramos los sistemas de control de la respiración y los sistemas de control cardiovasculares. Bueno, entonces es un esquema un poco complicado para mostrarles simplemente que está la neurona presináptica que va a liberar sus neurotransmisores. Esos neurotransmisores van a unirse con sus receptores en la neurona postsináptica. Cuando la neurona postsináptica dice ya no quiero más, entonces empieza el metabolismo de los endocannabinoides que son derivados de la membrana lipídica del ácido araquidónico específicamente. Estos endocannabinoides van a fluir de manera retrógrada a la neurona, se van a unir los receptores endocannabinoides a los que también se une el THC, la nabilona, el dronabinol, y estos van a generar la transducción interna para que el influjo de calcio se frene y ese influjo de calcio ya impida que se liberen más los neurotransmisores que están llegando a la célula. Bueno, esto es una animación generada desde la Universidad de Toronto que nos va a mostrar cómo funciona el sistema endocannabinoide a nivel de dolor. Entonces tenemos, sin volumen por favor. Para entonces, mientras tanto, porque el audio está en inglés y no tenemos los traductores todavía puestos. Entonces aquí lo que nos está mostrando es que en lo que tiene que ver el dolor va a viajar por la vía espinotalámica que va de manera ascendente y esta vía espinotalámica va a llegar al tálamo y a otros sistemas corticales que están relacionados con la interpretación del dolor. Esta vía espinotalámica ascendente también está íntimamente relacionada con la sustancia gris periacueductal que juega un papel muy importante para el control del dolor. Entonces, en esta región también vamos a tener una presencia importante de los endocannabinoides. La activación de los cannabinoides a este nivel va a facilitar que se extinga la nocicepción. Entonces, la percepción que tenemos nosotros de los agentes nocivos. En lo que tiene que ver con la transducción celular, vemos que este sistema endocannabinoide de control del dolor está tónicamente controlado por las neuronas GABAérgicas. Entonces, cuando tenemos la activación del sistema endocannabinoide, lo que vamos a hacer es frenar que las neuronas GABAérgicas produzcan el GABA y vamos a tener una inhibición del potencial de acción de manera de despolarización. Entonces aquí tenemos cómo está funcionando de una manera normal una neurona que está comunicándose con la otra
y cómo de manera retrógrada la neurona que está recibiendo la información va a generar unos endocannabinoides para comunicarse con la neurona anterior, a decirle ya no quiero más, por favor empecemos con el mecanismo de inhibición. Entonces, los endocannabinoides están producidos a demanda, no están presentes siempre en la hendidura sináptica, sino que solamente cuando la célula lo necesita para ser producidos a partir de los ácidos grasos que encontramos en la célula, en la membrana celular. Esos van a viajar de manera retrógrada a activar los receptores endocannabinoides, y estos receptores cannabinoides lo que van a hacer es frenar el influjo de calcio hacia la célula, de esta manera impidiendo que se liberen los más neurotransmisores. Entonces aquí es como tenemos un efecto inhibitorio que deseamos buscar cuando nuestro propio sistema genera los endocannabinoides. Por eso los endocannabinoides están involucrados en el control del dolor. Entonces, cuando administramos de una manera exógena los cannabinoides exógenos, los fitocannabinoides, van a tener una acción que simula a los cannabinoides endógenos, potenciando mucho más este control. Los cannabinoides los podemos tomar de manera oral, que van a ver en el día de hoy que es la manera preferida para la medicina y como pues ya estamos acostumbrados, o también puede administrarse de vía inhalada. La vía inhalada va a tener un inicio de acción mucho más corto que la vía oral porque no tiene el efecto de segundo paso. Entonces, cuando los endocannabinoides son inhalados, viajan por la tráquea y van a ser rápidamente absorbidos en el torrente sanguíneo mediante los alvéolos y van a llegar rápidamente al sistema nervioso central para ejercer su acción. Cuando van por la vía digestiva, se demoran un poco más, tienen un metabolito que es el 11-hidroxi-THC y es el que va a ir a cruzar la barrera hematoencefálica para tener los efectos de control de la percepción del dolor y la nocicepción. Entonces, pues como ya vimos en los esquemas anteriores, están presentes en todo el cerebro. Entonces, aquí vemos una neurona cómo está funcionando normalmente, aquí bajo la acción del sistema endocannabinoide, cómo se potencia ese control de la nocicepción mediante el uso de los cannabinoides endógenos, que es la charla exógenos que vamos a tener más adelante. Esto puede ser una avenida terapéutica del sistema endocannabinoide como tal, el control de los receptores, el control de las enzimas, análogos o antagonistas de los receptores que pueden ser terapéuticamente viables para exploración en el control del dolor más adelante cuando tengamos un poco más de entendimiento de cuáles serían los efectos que tendríamos así. Este efecto inhibidor que está siendo potenciado por el sistema endocannabinoide también lo vemos en otros ámbitos, no solamente en el ámbito del dolor, también en el control de la ansiedad, en el control de la anorexia, en la náusea, cuando tenemos un sistema neurológico que está funcionando más de lo que debería. Entonces, pues está simplemente para resaltar que existen muchas maneras en las que podríamos influenciar el sistema endocannabinoide para el control del dolor, sabiendo que es un sistema que es tan importante en varios aspectos de nuestra neurofisiología, y pues simplemente para recordar que todos estos potenciales que tiene la influencia sobre el sistema endocannabinoide deben ser validados por los estudios clínicos correspondientes. Listo. Entonces, tenemos los dos cannabinoides de las plantas, los fitocannabinoides más importantes. El THC va a tener un efecto de estimulación importante a nivel del receptor CB1. Las acciones del THC dependen mucho del tipo de la célula que estén influenciando. Se considera que aunque los receptores CB1 están mucho más presentes en las neuronas GABAérgicas, que son las hormonas que inhiben, secretan el GABA y son inhibitorias, el reclutamiento de las neuronas que producen glutamato es mucho más importante, porque el receptor CB1 en las neuronas que producen glutamato está mucho más cerca de estos mecanismos intracelulares que desencadenan que se inhiba la recaptación del calcio. Entonces, en esta instancia podemos considerar que, por ejemplo, a bajas dosis de THC, lo que vamos a ver es una
disminución de la actividad neurológica como tal, porque primero vamos a afectar estas neuronas glutamatérgicas, pero cuando ya se usa el THC a un nivel un poco más, unas dosis más elevadas, ya vamos a tener una inhibición de las hormonas, de las neuronas GABAérgicas también, entonces es un efecto dual y que definitivamente depende de qué tipo de neurona el THC está reclutando. El CBD es una molécula muy interesante, es una molécula que seguramente vamos a estar hablando por muchísimos años porque realmente no entendemos exactamente cómo funciona. O sea, la función del CBD hasta el momento se ha caracterizado como una más de modulador alostérico de los receptores endocannabinoides. No van a influenciar directamente ninguno de los receptores endocannabinoides. No es que CB1 sea para THC y CB2 sea para CBD de ninguna manera. El THC funciona de la misma manera en los receptores CB1 y CB2. CB1 a nivel del sistema nervioso central y CB2 con un potencial antiinflamatorio importante porque está presente en las células inmunes. Pero el CBD entra a modular el efecto que tiene el THC en esos mismos receptores. También se ha caracterizado, siendo una molécula tan compleja de la que no sabemos mucho, que también inhibe la recaptación de la adenosina. La adenosina se considera también que es un neurotransmisor de tipo calmante, que hace lo contrario a lo que haría el café. Por ejemplo, el café hace que nos depletemos de adenosina, entonces nos pone más acelerados y con el sistema nervioso central un poco más activo. El CBD haría lo contrario. También tiene una capacidad de hacer el antagonista de GRP55, que es una molécula que es importante en lo que tiene que ver la acción del CBD en el control de la epilepsia. También puede controlar también influencia en los receptores de serotonina y por lo tanto tiene un efecto antianxiogénico importante e interesante, y también puede inhibir la enzima que degrada, la anandamida. Entonces estas son una gráfica pues, de la que no se ve mucho, pero simplemente para mostrar cuál es la complejidad de la molécula CBD hasta el momento. Puede influenciar una gran cantidad de tipos de receptores. Este receptor TRPV1, que es un receptor de la capsaicina que no está permanentemente expresado, sino que se expresa temporalmente. Esto tiene que ver entonces con la transmisión de la señal nociceptiva. También tiene receptores, influencia a nivel del PPAR gamma, que es un receptor nuclear, en los que podría tener entonces, esto es un receptor también de los que influencian las drogas para la diabetes, los glitazones, entonces podría tener también un efecto de mejor control de la insulina, un efecto metabólico también. Y estas son las diferentes acciones que podría tener diferentes componentes celulares en los que se expresa de la manera por la que actúa en epilepsia, como ya nos va a mostrar el doctor Carreño más adelante. Entonces, aunque la planta del cannabis, para concluir, la planta del cannabis ha tenido una importancia histórica bastante prominente, el estudio riguroso no ha sido posible hasta hace muy pocos años, dada la prohibición de la que ya hablamos, y también teniendo el conocimiento y teniendo en mente que el descubrimiento del sistema endocannabinoide es relativamente reciente. Nosotros tenemos conocimiento de la dopamina, de la norepinefrina de los años 50, los años 40, y esto apenas estamos aprendiendo de él, o sea que hay muchas cosas que no sabemos todavía. Simplemente para resaltar también que el resurgimiento del cannabis como medicina fue impulsado por los mismos seres humanos que querían derivar potenciales medicinales de él. No es que la industria farmacéutica haya dicho vamos a impulsar el cannabis de ninguna manera. Esto ha sido un movimiento realmente generado por los pacientes, y como tales, cuando un paciente les llegue y les reporte que están usando cannabis con fines medicinales, por favor escuchemos y tratemos de mirar cuáles son las necesidades que a lo mejor el sistema o los medicamentos convencionales no están supliendo. Nuevamente, pues para mencionar que el conocimiento que tenemos del sistema endocannabinoide es reciente, y pues definitivamente tenemos que llevar a cabo muchísimas más investigaciones para saber exactamente cómo está funcionando los diferentes compuestos de la planta en nuestro sistema endocannabinoide y sobre todo los efectos a largo plazo que puedan tener. Ya con esto concluyo el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos más tarde.